Abran sus Biblias en Habacuc, capítulo 2, versículos del 4 al 20. Estaremos estudiando esta parte en la Escritura. El título de nuestro mensaje en esta tarde es Dos formas de vivir y morir. Le vamos a dar lectura a Habacuc, capítulo 2, del verso 4 hasta el versículo 20, y después le pedimos a Dios que nos ayude en oración. Mientras están allí, recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios, que Dios nos dé oídos para oír su palabra. Habacuc, capítulo 2, versículos del 4 al 20. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensachó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tú tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmendadero le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confiese el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La lectura de la palabra de Dios. Señor Padre bendito, en esta hora te pedimos, Señor, que cumplas tu palabra en nosotros y que no venga tu palabra vacía, Señor. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no guardas la ciudad, en vano velan los guardas, Señor. Si tu Espíritu Santo no viene y nos redarguye de pecado y nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor, en vano es nuestra reunión, en vano es nuestro tiempo aquí, Señor. Por eso invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea expuesta con fidelidad y haya cabida en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús así te lo pedimos. Amén. Amén. La última vez que estuvimos aquí, el domingo anterior, Habacuc guardó silencio ante el Señor y se subió a una parte alta para ver y observar, y guardó silencio él esperando en el Señor. Eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc acabó con su sabiduría.
Se rindió y aprendió una lección vital: cómo esperar en el Señor. Ahora, esta tarde veremos la respuesta que Dios le dio a Habacuc. Veremos cómo el Señor le dio una visión a Habacuc. A su respuesta le dijo lo que le iba a acontecer a Babilonia. Le dijo que esperara en el Señor. Y lo que veremos ahora es cómo el Señor iba a tratar con esta nación maligna y perversa. Nuestro tema de hoy es 2 formas de vivir y de morir. Nuestra idea principal es que solo hay 2 formas de vivir: la incredulidad que te lleva a la muerte o la fe que te lleva a la vida. Veremos 3 puntos: el origen y el fin de la incredulidad, la vida interminable de fe y la muerte que nos da vida. Punto número 3. En este mundo vivimos y los cristianos no somos diferentes a las demás personas que habitan en el mundo. Tenemos los mismos problemas, las mismas aflicciones. La muerte llega tanto para cristianos como para incrédulos. Todos tenemos que pagar renta. Parece que no hay diferencia entre los cristianos y los incrédulos, pero la realidad es que hay una gran diferencia, porque al final de nuestra vida acabaremos en 2 lugares distintos y diferentes: el final de los incrédulos y el final de los hombres de fe, de los que depositaron su fe en Cristo, va a ser extremadamente diferente. Alguien puso este ejemplo: en Suiza hay una cuenca con un pico y arriba se llena de nieve. Entonces la gente que llega y ve una uniformidad de nieve, ¿verdad? De nieve. Pero cuando se derrite, la nieve o el agua cae hacia 2 lados diferentes. Hacia un lado de la montaña y la otra agua cae hacia el otro lado. Cuando está congelada, que se ve una sola masa de nieve, pero cuando se derrite, una cae de un lado y va a dar hasta el Mediterráneo. Se derrite y va a las aguas cálidas del Mediterráneo. Y la otra se derrite esa parte y va a dar a las aguas frías. Y dicen los que estudian que al final de cuentas esa nieve que parecía estar en un solo lugar, esa agua cuando se derrite acaba a 1000 millas de distancia una de la otra, aunque parezca que están unidas y están en el mismo lugar. Algo similar pasa con la humanidad. Nos vemos igual por fuera, somos calentados por el mismo sol, las mismas tormentas nos afligen, pero la única pregunta que importa es esta: ¿en qué lado de la línea estás? ¿En qué lado estás? ¿Perteneces a esa nieve cuyo destino son las frías aguas del mar, o a las aguas del norte que irán a las aguas calientes? Y no hay escapatoria para esta pregunta. El Señor nos dice que hay 2 formas de vivir y 2 formas de morir: la incredulidad que lleva al dolor, a la muerte, a la tragedia y la ruina, o la fe que lleva a la vida eterna. Vamos a ver el punto número 1. Punto número 1, nuestro tema: el origen y el final de la incredulidad. La incredulidad es una enfermedad que se arraiga en lo más profundo del ser humano, en el alma. Veamos ahí nuestro texto, dice Habacuc 2, versículo 4: He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿En dónde está el problema del orgullo? ¿En dónde está el problema del orgullo? Está en el alma del ser humano, en el interior. No tiene que ver con la geografía de donde vive, no tiene que ver su color de piel, no tiene que ver su educación, no tiene que ver ninguna cosa externa al ser humano. Es algo que está dentro de él. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es un alma orgullosa, un alma que se cree autosuficiente, que no necesita de nada, que no necesita de Dios. Por eso dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, o sea, está torcida, está hinchada por su propia incredulidad, que él cree en sí mismo, él no cree en Dios. En lugar de confiar en el Señor con todo su corazón, se apoya en su propio entendimiento. Esa es una enfermedad mortal de la incredulidad. Esa es la enfermedad mortal
que lo lleva a alejarse cada día más de Dios. La incredulidad te aleja de Dios cada día, nos aleja de Dios. Y no es que no crea, no es que no crea en nada, porque cree en algo. Alguien pone su fe en cualquier cosa, ya sea en sí mismo, ya sea en quien escucha, ya sea en su dinero, ya sea en su posición, ya sea en el lugar en donde vive. O sea, cada quien cree en algo. Pero la raíz de la incredulidad es que no cree en el Dios verdadero, en el autor de la vida, en el que puede satisfacer todos nuestros anhelos y nuestros deseos. El hombre tiene un hoyo muy grande en su corazón que solo puede ser llenado por Dios. Por eso el hombre está insatisfecho, corre tras las cosas de este mundo, y cuando las alcanza no se satisface. ¿Por qué? Porque ocupa de algo, ocupa de alguien, ocupa de ese Dios, y las cosas de este mundo no satisfacen. Pero él corre en incredulidad. La oscura descripción de la incredulidad. ¿Cómo es la incredulidad? ¿Cómo la describe? Fijémonos en nuestro texto. Dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Está comparando al incrédulo con un borracho. Acuérdense que Dios le está dando una respuesta a Habacuc, y esta respuesta está hablando acerca de los babilonios. Pero los babilonios eran su propio Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 11. Ahí en Habacuc están allí. Dice: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los babilonios creían que su propia fuerza era su Dios. Ellos no eran incrédulos, creían en sí mismos, pero eran incrédulos para con Dios. Bueno, Dios los compara en su respuesta que le está dando Dios al profeta Habacuc, los está comparando con un borracho, hombre soberbio que no permanecerá. ¿Cómo es la incredulidad? Dice: ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí a todos los pueblos. Lo compara como a la muerte. Otras versiones traducen Seol como sepulcro. ¿Cuál es la idea aquí? Que nunca se sacia, es lo que estábamos viendo. Que el alma del incrédulo nunca se sacia, porque el único contentamiento está en Dios. Y lo compara con las tumbas. ¿Cuántas tumbas se abren? Más en estos tiempos de pandemia. Tienen que abrir tumbas generales, ¿verdad? Comunes. Pero no importa cuántas tumbas se abran, siempre se van a necesitar, ¿qué? Más. Nunca se sacia. Dios aplica este versículo a Babilonia. Dice que Él reúne para sí a toda la gente y los pueblos, dice, y reúne para su propio fin. Babilonia fingió ser un dueño. Ella creyó ser el dueño del mundo, agarraba a todas las naciones, las conquistaba y las tenía sometidas ante sí. Pero hay una terrible condenación de la incredulidad. En el versículo 6 dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia. Y sarcasmos en contra de él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Hay un castigo sobre los incrédulos. El castigo de Babilonia es seguro, de tal modo que de los versículos 6 al 19 nos da 5 ayes. Ay es un lamento. Es un lamento como de una advertencia, como ay de ellos. Y el primero está allí del versículo 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. O sea, le vendrá su castigo, le vendrá el castigo de Dios, la venganza de Dios. Versículos primera y versículos 6 al 8. Resumiéndolos, dice: ay del saqueador, porque él mismo será saqueado. O sea, la incredulidad va a tener un fin, tiene un origen. ¿En dónde está el origen de la incredulidad? Está en el corazón. Pero es malvada y nunca se sacia, es lo que ya vimos. Pero aparte, Dios traerá un castigo. Dice: ay del saqueador, porque él mismo será saqueado.
Segundo, hay, versículos del 9 al 11, hay del destructor de casas porque destruirá su propia casa. Segundo, él va a ser destruido. O sea, él destruía casas, pero su propia casa iba a venir a destrucción. El tercer hay del constructor de reinos mundanos, porque será enterrado por el reino de Dios. Versículos del 12 al 14. ¿No es increíble estos ayes? Y aunque está hablando de Babilonia, no se parece al mundo actual. El tercer hay del constructor de reinos mundanos. ¿Cómo es la gente del mundo? Construye reinos, ¿para qué? Para sí mismo, su propio reino, ¿no? ¿Cuál es el reino de este mundo? Quiero tener mi propia casa, mi propio yate, mi propia seguridad financiera, quiero tener todas estas cosas. Se dedica en cuerpo y alma a construir un reino, un bienestar. No que sea malo en sí mismo ser dueño de casa, no que sea malo que tengas un yate, si tienes la posibilidad Dios te lo da, pues gloria a Dios, pero el punto está en que dedica su alma y cuerpo a todo esto. Pero dice que porque ese reino mundano será enterrado por el reino de Dios, versículos del 12 al 14. Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre, versículo 12, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no importa cómo lo logre, no importa sobre quién pase, no importa la sangre que derrame, no importa el daño que haga, lo van a lograr. Y dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Trabajan y trabajan para el fuego. Y dice en el 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. No importa cuánto acumule el incrédulo en este mundo, que parezca que todo le vaya bien, al final será enterrado. ¿Por qué? Por el reino de Dios. Al final todo va a ser quemado. Es lo que está diciendo el terrible condenación de la incredulidad. ¿En qué acaba la incredulidad? En nada. Tiene un fin, pero su fin es destrucción. Cuarto, hay del que hace que sus vecinos beban ira, porque beberán la copa de la ira de Dios. Versículos 15 al 17. Hay del que da de beber a su prójimo, dice, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, para aprovecharse de él. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Esta sentencia de Dios le está dando la respuesta a Dios a Habacuc. Si se acuerdan que él estaba perplejo y decía, Dios mío, pero si ellos son más malvados que nosotros, ¿cómo que nos vas a castigar con ellos? Dijo, no te preocupes, Habacuc, porque la visión tiene un tiempo y va a terminar. Pero dice, ay de ellos, porque algún día van a terminar así. Estamos viendo la vida de incredulidad, el origen y el final de la incredulidad. No es vano cambiar espejitos por oro, que es lo que el mundo nos ofrece, oropel. Ni siquiera es oro, nomás es algo que brilla, pero no es oro, porque al final, ¿qué pasa? Te destruye y no te sacia. ¿En qué consiste la incredulidad? No creerle a las palabras del Señor Jesucristo. Se me viene a la mente, ¿cuál fue la promesa de Cristo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a su pueblo, a sus hijos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el incrédulo busca todas estas con todo su corazón, todas estas cosas. Quinto, hay del adorador de ídolos silenciosos, porque él mismo será silenciado. Hay una gran verdad de que Dios castigará toda injusticia, que Dios castigará todo pecado. Apocalipsis 20 dice, entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y fueron reunidos estaba sentado en él, y de su presencia la tierra y el cielo huyeron, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo con lo que habían hecho. ¿No es aterrador que Dios tenga un récord de todos los males, de todos los pecados?
de toda la humanidad. Y al final dice que todos los muertos grandes y pequeños estarán enfrente del gran trono blanco del Señor. Y si el nombre de alguien no se encontraba escrito en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego, todos aquellos que no estaban escritos. La incredulidad tiene un fin. La incredulidad va a tener un fin y es castigo, es condenación eterna. Hay dos formas de vivir en esta vida, en incredulidad o en fe. He aquí, Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es bueno que meditamos en el final de ese día, de esos ayes. Al final solo habrá dos respuestas que todo ser humano en este mundo escuchará al final de su vida. Nomás habrá dos respuestas, así como hay dos caminos. Y ya vimos el ejemplo de esta cuenca, que una nieve cae hacia un lado y otra hacia otro. Al final hay dos respuestas que todo ser humano escuchará. Entra en el gozo de tu Señor, o alejados de mí, malditos, nunca os conocí. Nomás hay dos respuestas. Ahora tal vez nosotros nos podemos poner y desmarcarnos y pensar, bueno, es que estos babilonios pues sí estaban pesados, ¿no? Embriagar al vecino para aprovecharse de él, todas estas ayes que ellos hacían y lo que ya vimos, ¿no? Destruían las casas, había rapiña, había violencia. Pero pues qué bueno que no soy como los babilonios. Pero hay una incredulidad que es experimental. Hay una incredulidad que no ocupa uno expresarla con palabras, sino con los hechos. Dios dio 5 ayes a Habacuc acerca de los malvados de los babilonios. Pero Jesús dio 7 infortunios a los escribas y fariseos morales en Mateo 23. ¿Lo buscamos? Mateo 23. Los voy a leer desde el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Se creían muy santos y no querían que nadie más entrara al reino de Dios. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con el pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Fíjense, ¿qué es lo que hacían? No dejaban entrar a los que querían ir a la iglesia, a los que se querían acercar a Dios. ¿Por qué? Pecador, aléjate, tú no mereces. Hacían largas oraciones para enorgullecerse de sus oraciones. Versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque le enseñaban moralismo, le enseñaban que por sus buenas obras iba a ser salvo. Versículo 16, hay de vosotros que hay de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro que está en el templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Todos estos ayes diezmaban, versículo 23. Limpiaban nada más lo de afuera y no lo de adentro, versículo 25. Y en el 27 les dijo sepulcros blanqueados. Los moralistas fariseos, ¿qué es un moralista? Alguien que piensa que porque él hace buenas obras se va a salvar, que tiene que se porta bien, que se conduce bien, pero confía en esto para salvarse. Los moralistas fariseos y los babilonios eran gemelos del mismo vientre, aunque no idénticos, pero de raíz eran igual. ¿Cuál era la raíz de su problema de ambos? Incredulidad. No le creían a Dios. Unos creían en su propia fuerza y se hacían su propio Dios, los babilonios, en Habacuc 1:11. Y los fariseos aquí en Mateo 23, ¿en qué confiaban? ¿En qué confiaban los fariseos?
en sus buenas obras, en sus justicias, en su sabiduría, en que conocían la Biblia. Entonces eran gemelos, aunque no auténticos, pero de raíz eran exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿cuál es el principio que controla nuestra vida? ¿En qué estamos confiando? ¿En qué estamos apostando nuestra vida? Si no es otra cosa que la palabra de Dios, si no le creemos a la palabra de Dios, estamos en problemas. Así como Dios estableció límites para los babilonios y ellos fueron destruidos, así también ha establecido un límite para decir cuándo es suficiente. Esperar un día cuando Dios traerá juicio, ojalá y no sea demasiado tarde. Hay una manera para que nuestra alma encuentre la vida. Hay una manera para que nuestra alma de verdad se deleite en Dios. ¿Cuál es ese camino? Aquí entramos a nuestro segundo punto. La vida interminable de la fe. Ya vimos el camino de la incredulidad, su origen, que está en el origen del alma. Ya vimos que esta incredulidad, vimos una descripción de todo lo que hacían y vimos su condenación en los ayes. Ay de ellos que no van a escapar de la ruina. Pero ahora vamos a ver la vida interminable de fe. Regrese a Habacuc 2:4. Recuerden que leímos allí y nos brincamos la segunda parte del versículo 4 que dice: mas el justo por su fe vivirá. Este es el corazón del evangelio cristiano. Es una de las declaraciones más concisas en la escritura, que el justo viviría por su fe. ¿Qué es vivir? Que nunca morirá, que venga la peste, venga guerra, venga cualquier cosa, siempre sobrevivirán a todas las cosas. Entonces es vital que entendamos cómo es que vive un justo por la fe. Empecemos por lo más elemental. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el justo por la fe vivirá? Porque lo que aquí leemos es que el justo va a vivir por su fe. Bueno, y sí sabemos que la fe lo hace vivir y lo hace confiar, pero ¿cómo es que alguien llega a ser justo? ¿Cómo es que alguien llega a ser declarado justo ante Dios? Por ejemplo, para acercarse a Dios, nosotros, ¿cómo alcanzamos la salvación? ¿Qué hacemos para alcanzar la salvación? Nos arrepentimos y ponemos fe. Ser justificados es ser declarados sin culpa. Eso es ser justificado. Cuando tú vas tarde a una cita porque alguien imprudentemente te chocó, y tú vas a una cita muy importante, tú llegas y le das que una justificación, que tú tienes un motivo por el cual llegaste tarde. Entonces, cuando tú pecas, tú tienes que ser justificado. Así como tú llegaste tarde, es muy simple el ejemplo, pero ojalá y nos sirva. Cuando llegaste tarde y dices, es que me chocaron y todo, o eres justificado, o sea, no fue tu culpa. Ese es el punto. Cuando tú te presentas ante Dios y crees y pones tu fe en los méritos de Cristo, eres declarado sin culpa, eres declarado justo. Entonces es algo que es imputado a ti, no es algo que tú ganaste, no es algo que tú lograste por tus méritos. ¿Qué méritos podemos hacer para alcanzar la justificación ante Dios? Podemos empezar con los mandamientos de Dios, que no guardamos y los quebrantamos. Y aquí me acuerdo de mi abuelita, que decía, pórtate bien para que Dios te bendiga. Pórtate bien para que te vaya bien. Cuando te caías, te pasaba algo, ya ves, Dios te castigó porque no me obedeciste y todo eso. Esta justificación es que Dios nos declara sin culpa ante su presencia por los méritos de Cristo, y tenemos la justicia de Abraham. Dice Génesis 15:6,
Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham solamente creyó y Dios judicialmente lo declaró justo sin obras, aparte de todo lo que hizo. Esta frase de Habacuc 2:4 es el fundamento completo del libro de Romanos. Es el fundamento sobre el cual el apóstol Pablo pone la fundación de este libro. Y él dijo en Romanos 1:16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, dice, porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio, por eso es lo que yo les decía, que este versículo de Habacuc 2:4 es el corazón del evangelio, dice Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es interesante porque Martín Lutero, antes de convertirse en cristiano genuino, él batallaba. Él no hallaba cómo, se preguntaba si Dios es justo y Dios requiere justicia, ¿cómo lo puedo lograr? Porque yo caigo, yo peco. Y dice que él se apartaba y leía la Biblia y se iba a confesar una y tras de otra vez, se iba y se confesaba con el sacerdote y salía y apenas caminaba y se volvía a regresar a confesarse porque se sentía pecador todavía. Era una pesadilla para los sacerdotes porque lo tenían que escuchar todas sus confesiones. Y él no encontraba paz porque él no se sentía justificado ante Dios, él se sentía sucio. Dice que Lutero escribió que noche y día reflexionaba sobre la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Pero dice que entonces comprendió que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, por gracia y pura misericordia, Dios nos justifica por la fe. Entonces sentí que había renacido y que había pasado por las puertas abiertas del paraíso. Cuando él entendió la justicia de Dios, que la justicia de Dios, la justificación es por fe y no es por obras, es cuando pudo descansar. ¿Por qué? Porque entre más buenas obras hacía él, trataba de hacerlas, veía que era una estándar que no podía llenar, que siempre se quedaba corto. Entonces el hombre es declarado justo, ¿por qué? ¿Quién es el justo? El que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, que no meramente es vida biológica, no meramente es una vida de fe, sino es una vida de fe que te permite tener, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no vemos son las cosas que no perecen, porque lo que vemos es temporal. Y aunque este cuerpo terrenal se va desgastando día a día, no obstante el interior se va renovando cada día en la fe y en el conocimiento de Dios. Esa es una línea divisora entre la vida y la muerte. Esta fe solamente la disfrutan los hijos de Dios. Son los que van a acabar de un lado. Hay dos extremos al final de esta vida, de los incrédulos o de los que tienen fe. De los que tienen fe para preservación del alma. La fe nos da ojos para mirar un mundo invisible. En este mundo vamos a sufrir y vamos a padecer. Vamos a padecer muchas cosas. El hombre nacido de mujer, dijo Job, es corto de días y hastiado de sinsabores. Vamos a padecer. Pero ¿qué va a hacer cuando nos mantengamos en esta fe y nos mantengamos mirando al invisible, caminando con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto de él sufrió el vituperio, padeció en una cruz? Si ponemos nuestra vista en las cosas que no se ven y confiamos en esa fe que Dios nos ha dado, eso nos va a sacar adelante. Es a través de la fe que podemos saber que aunque nuestro hombre exterior vaya a morir o vaya a perecer, que tenemos una vida después de la muerte. Después de la muerte es cuando realmente vamos a empezar a vivir.
Después de la muerte, cuando nuestros ojos se cierren por última vez, pensemos por un momento, tarde o temprano, y a lo mejor, y Dios quiera, más tarde que temprano, cerraremos nuestros ojos para siempre y ya no vamos a ver. Pero ya no vamos a ver lo de este mundo, pero en realidad vamos a ver ¿qué? Vamos a ver, en realidad vamos a ver. Ya no tendremos vida biológica, bios, pero tendremos vida zoe, la vida de Dios, porque estaremos en su presencia. De tal modo que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver todos nuestros sufrimientos de esta vida. Todos nuestros padecimientos los vamos a ver hacia atrás y vamos a ver como una breve tribulación momentánea, como dijo el apóstol Pedro. ¿No es glorioso pensar en esto? Que es mejor confiar y tener la fe que nos permite poner las cosas en lo que no se ve. Hermanos, si nada más nos vamos a morir y se acabó y vamos a quedar y no hay vida después de la muerte como mucha gente piensa, decía un hermano, esta vida es un chiste de mal gusto. Venir, sufrir, padecer y batallarle toda tu vida y todo con enfermedades, ver que se te muere tu papá, tu mamá, tienes problemas, un hermano, bueno, tantos problemas que hay. No es que estoy invocándolos ni diciendo nada, no creemos en nada, son los problemas que vienen comunes a toda la vida. ¿No tendría sentido acabar esta vida y que no haya nada? Pero gracias a Dios que nos dio la Escritura, gracias a Dios que nos dio su palabra donde podemos ver la verdad, donde nuestra alma puede ser alimentada, donde podemos ser alentados a seguir adelante. Esa es la gran diferencia entre vivir una vida de fe o una vida de incredulidad. ¿Cómo es la vida del incrédulo? Es aparente, es vacía, es hueca, es vana. Y al final de su vida, ¿sabes qué es lo peor? Que se va a desengañar, que vivió engañado toda la vida y va a ser demasiado tarde. Es algo que nos debe de llenar de terror en nuestro corazón. Observar a nuestros familiares que caminan lejos de Dios, que adoran a lo que por naturaleza no es Dios, que le dan la gloria al hombre en lugar de Dios, que viven en la idolatría. Es para lamentarnos y rogar, oh Señor, ¿hasta cuándo tendrás misericordia? Como el profeta Habacuc dijo, Señor, ten misericordia, es lo único que le pedimos. Porque el final del incrédulo es terrible, pero el final de aquel que camina una vida de fe es un final, dice, el justo por su fe vivirá. La vida de incredulidad tiene sus consecuencias y su pago, pero la vida de fe tiene una recompensa. Acabamos en dos puntos diferentes. Aunque suframos en esta vida y tengamos los mismos problemas que todo el mundo, la verdad es que el incrédulo lucha solo, lucha sin Dios, lucha sin Cristo, está decepcionado. Hay gente que le pierde el sentido a la vida, pero el cristiano, aquel que tiene una vida de fe, camina con su Dios, confía en Él, se acerca a Él, llora con Él, tiene a alguien que lo sustenta, alguien que lo lleva hacia adelante. Pasemos a nuestro punto número 3, la muerte que nos da vida. Habacuc 2:4 solamente nos dice que el justo por su fe vivirá. Pero no nos dice su fe en qué. Hasta ahorita no hemos hablado de depositar nuestra fe en qué, nomás hemos hablado de la fe. Hemos tocado un poco ese punto. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Cómo es como el mundo piensa acerca de la fe? No importa en qué creas. No sé si han oído algo como esto. No importa en qué creas o en quién creas, mientras tengas fe, eso es suficiente. Una vez yo tenía 6 años. Una vez nomás pasó, no ha pasado otra vez. Yo tenía 6 años y yo fui a la escuela primaria. Entonces la maestra decía, era una maestra así como socialista, así desde el Che Guevara y todo ese rollo, ¿no? De ateísmo y todo era. Y me decía que Dios no existía. Entonces yo me llevé mi Biblia a la escuela. Yo bien valiente me llevé la Biblia a la escuela. No, maestra, mire, aquí está Génesis 1:1. Mire, aquí dice en la Biblia,
En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba vacía y desordenada. Dios sí existe, en el principio creó Dios. Dios fue el que creó la tierra y el cielo. 6 años y medio escasos. Y la maestra agarró en el pizarrón y me empezó a explicar. Mira, Abby, este es Dios. Y puso un círculo. Y acá están todas las religiones. Aquí están los testigos de Jehová, los mormones, los de la luz del mundo. Aquí están los católicos, aquí están todos. Pero todos los caminos llevan a Dios. Porque todos creemos en ese Dios. Así que lo importante no es en qué creas, sino que tengas fe en algo. No importa en qué. ¿Los musulmanes tienen fe? Sí. Los musulmanes tienen fe. Ellos creen que después que van a morir se van a ir al cielo. Dice, para ser musulmán ocupas creer que Alá es un Dios verdadero y que Mahoma es su profeta. Y que debes seguir el Corán. Mucha gente dice que Alá y Jehová que es el mismo, pero no es el mismo. ¿Cómo es que la creencia musulmana que Alá, este Dios con D minúscula, deja entrar a las personas al cielo? ¿Cómo es que los justifica? No, porque sí los justifica, porque los deja entrar al cielo, entre comillas, en su doctrina. ¿Cómo es que los deja entrar al cielo? Bueno, dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío es abominación al Señor. Este es el argumento más fuerte de por qué Alá es un Dios falso. Alá permite que los pecadores entren al cielo sin ser justificados, o quién pagó por ellos. No existe en la doctrina musulmana. En el cristianismo, si Dios nos dejara entrar al cielo solamente, porque dice, ok, te perdono, aquí no ha pasado nada, puedes cerrar los ojos, aquí no ha pasado nada, te dejo entrar al cielo. Entonces, Dios no sería Dios, porque Dios debe castigar el pecado, así como castigó a los babilonios. Dios castiga el pecado, pero como castigó el pecado de los babilonios, así debe de castigar nuestro pecado también. Imagínate tú y yo, los que estamos aquí, que llegamos al cielo, nos paramos enfrente de Dios y nos paran en la puerta y te pregunte Dios, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Alguien lo ponía de este modo. Llegó un judío al cielo. Llegó primero el judío y dice, ¿por qué te tengo que dejar? Porque yo guardé la ley de Moisés. Porque yo guardé todos los sábados. Y porque yo soy de la sangre de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, como dijo Pablo. Por eso me tienes que dejar entrar al cielo. Y le dice el Señor. Y así llegaron más, llegó un testigo de Jehová. ¿Y por qué tengo que llegar? Porque prediqué los sábados y porque yo creía que Jehová era mi salvador y apartado de mí. Llegó el mormón y no, yo creí en el libro de Mormón, tu doctrina revelada, y yo creí porque ahí estaba, tú le diste la revelación a José Smith y yo creí en esta revelación y por eso era del pueblo mormón y me tienes que dejar. Y así nos podemos ir a adventistas, luz del mundo, y empiezan a decir. Católico, yo me confesé y antes de morir me echaron la santa unción y me confesé, por eso me tienes que dejar, porque era parte de la iglesia madre de la iglesia católica, por eso, o porque hice buenas obras, hice donaciones, me tienes que dejar entrar al cielo. Y llegó un cristiano, y dice, ¿por qué me tienes que dejar al cielo? ¿Por qué te tengo que dejar entrar? Mira, dijo el cristiano, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y mi corazón estaba inclinado al pecado y quebranté tu ley muchas veces. Y no soy digno que me dejes entrar al cielo. No merezco, porque te ofendí de muchas maneras y de muchas formas. Imagínate la cara de los otros 5 que están ahí a un lado. ¿Qué iban a decir? ¿Qué? Oye, como que no te estás ayudando mucho, estás diciendo que en pecado te concibió tu madre y que eres pecador y que ofendiste a Dios y no guardaste la ley. Oye, pues no te estás ayudando mucho. Entonces, no me deberías dejar entrar al cielo.
pero me debes de dejar entrar porque puse la fe en tu Hijo Jesucristo y Él murió por mí y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces no es la fe sola la que, no es solamente tener fe en algo o en alguien, es tener la fe en ¿quién? En Cristo Jesús, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados, que se entregó por nosotros, que derramó su sangre en la cruz. Es poner fe en Cristo, eso es lo que nos salva. Que su justicia, su vida perfecta de 33 años, que no pecó ni una sola vez, al creer en Él, es puesta en nuestra cuenta. El cristianismo no es que te arrepientes y Dios te perdona y órale pues de aquí para allá, échale ganas y no peque más. No, el cristianismo es que Cristo murió por nosotros y su justicia es puesta en nuestra cuenta. Dice ahí en Habacuc 2, versículo 16. Te has llenado de deshonra, le dice a Babilonia, más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrentas sobre tu gloria. Te has llenado de deshonra más que de honra. Y bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. ¿A qué nos suena esto? Beber el cáliz de la ira de Dios. Beber la copa de la ira de Dios y ser cubierto de vergüenza. ¿A quién nos está apuntando Habacuc? Aquí Habacuc, Dios le está diciendo al profeta que va a castigar a quién, a los babilonios, pero que van a beber de la ira de Dios. Jesús dijo, orando en el huerto de Getsemaní en Mateo 26:39, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga como tú quieres. Habacuc no solo descubre los males de los babilonios y los males de la incredulidad. Este capítulo predice los males de Jesucristo, que Jesucristo bebió en la cruz del Calvario la ira de Dios. Por eso Dios es un Dios justo y santo. Dios no justifica al impío. Dios justifica al impío, sí lo justifica, pero lo justifica y alguien tuvo que pagar. No es que nada más nos justificó y ya, y que nadie va a pagar, no, alguien pagó por nosotros. La salvación es gratis y fue gratis para todo aquel que cree, es gratis para él, pero para Dios no. Le costó la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Alguien tuvo que soportar nuestro pecado. ¿A qué nos lleva esta conclusión, hermanos? Que si Dios derramó toda su ira y Cristo pagó por su pecado, a que nosotros éramos tan pecadores igual que los babilonios. Éramos tan pecadores porque estábamos y merecíamos la ira de un Dios justo porque pecamos contra Él. Y en cualquiera de los dos bandos que hayamos estado, ya hubiéramos sido moral. Óigame, no, yo nunca emborraché a nadie para aprovecharme sexualmente de él como los babilonios, no, yo no. Óigame, yo nunca despojé a nadie de su casa y todo, pero ¿qué hay de los fariseos? Y te lo puedo hablar con conocimiento de causa, 33 años de fariseo. Creyendo que por mis oraciones Dios me escuchaba, creyendo que porque me levantaba a las 5 de la mañana a orar Dios me iba a escuchar más, creyendo un montón de cosas y un montón de actos que yo hacía y me hacía sentir santo, pero estaba alejado de Dios. Entonces estábamos iguales, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios derramó la ira sobre su Hijo Jesucristo para podernos acercarnos a Él. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Ninguna fe salvadora dice esto, que creamos en aquel que murió y resucitó. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Dos caminos y dos formas de vivir, en incredulidad o en fe. Dos destinos al final de esta vida, el infierno o el cielo, la gloria o el Hades. Ver cara a cara a Jesucristo o estar lo más alejado de Él, padeciendo en el infierno. Son dos destinos y hay dos respuestas para toda la humanidad.
Entra en el gozo de tu Señor. La respuesta que todos los que ponen fe y creen en Jesucristo van a recibir. Y la respuesta de todos aquellos que lo rechazaron. Primera de Juan 4:15, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No nada más es tener fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque he aquí la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:17. Después de Juan 3:16, nos sigue hablando. ¿Qué significa creer? Verdaderamente, ¿qué significa creer? Acercarnos a Cristo, mirar a Él, confiar en Él, apostar toda nuestra vida, confiar completamente en su sacrificio, confiar en Él, que Él nos salva como nuestro sumo sacerdote y descansar en sus méritos en lugar de los nuestros. Evangelio de Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. No podemos recibir mejores noticias que esto, que Cristo, el propio Hijo de Dios, nos amó y se entregó por nosotros, que nuestro pecado ha sido perdonado, que por sus llagas fuimos curados y que su muerte fue la que nos dio la vida. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos en esta vida? Que Dios nos ayude a vivir esta vida de fe y a contestar esta pregunta que nos debemos de hacer: ¿de qué lado estás? En este mundo que nos perdemos entre toda la humanidad, que parecemos iguales, pero hay una línea que al final de este mundo se va a ver en dónde van a terminar unos, en las congeladas aguas o en las aguas calientes. ¿De qué lado de la cuenca vas a terminar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Es una vida de fe, de esperanza, de confianza en Dios, o es una vida de incredulidad? Es un llamado a nuestras almas de confiar en Cristo, confiar en Él nuestra vida, nuestro destino eterno. Que Dios nos aumente la fe para vernos, examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en fe. Y conocer esta doctrina de la justificación por la fe, que Dios nos justificó en Cristo Jesús, y alabarle por eso que Él hizo, que fuimos declarados justos no por nuestras obras, sino por su justicia, y que el Evangelio lo necesitamos cada día para vivir. Cada momento ocupamos la gracia de Dios, no cuando creíste y de ahí para adelante ya tú vas santificando. No, Él nos va santificando, nosotros vamos creciendo en santificación, pero cada día ocupamos la gracia de Dios para seguir viviendo en este mundo, viviendo de la forma. ¿De qué forma estás viviendo? En fe. ¿De qué forma vas a morir? En fe, en esperanza, que cuando abras tus ojos vas a ver a tu Señor. Que Dios nos ayude y que nos dé ojos. Señor, aclara nuestra vista, aclara nuestra miopía. Señor, danos luz y aclara nuestra miopía en este mundo, Señor, que las cosas de este mundo van creciendo, las cataratas en nuestro corazón, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos menciona y nos dice que hay dos destinos, Señor, y que nos aclara que alguien bebió la copa de la ira para que nosotros pudiéramos ser libres, Señor. Que nos pone tan claro como el agua, Señor, que no éramos mejores que nuestro vecino, que no éramos mejores que los babilonios, que no éramos ni siquiera como los fariseos moralistas, Señor, que caminábamos lejos de ti, pero por tu misericordia y por tu perdón, Señor, hemos hallado gracia ante tu presencia. Aumentanos la fe, Señor. Gracias por la justificación de nuestros pecados. Que esto nos ayude, Señor, a buscarte más de todo corazón y a confiar en ti, y poner nuestra vista en las cosas invisibles, en las que no se ven, Señor, porque las que no se ven son eternas, mas las que se ven es temporal. Padre, te adoramos y te pedimos que guardes tu palabra en nuestros corazones, Padre, en Cristo Jesús, así te lo pedimos y te adoramos. Amén y amén.